Bendecidos mis hermanos, este domingo, primer domingo del mes de enero del año 2022. Gloria al Señor que hemos llegado hasta aquí y estamos día tras día recibiendo y manifestando más las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Que este año sea lleno, y estoy convencido que será lleno de gloria, de bendiciones, de renovación, de nuevos éxitos, de victorias grandes, y que cada día desarrollemos esa conciencia en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Evangelio de Jesucristo sea predicado en todo el mundo. Este Evangelio de gracia, porque es importante, algo tremendo. Ayer fuimos invitados por una familia. Él es ex gerente de un banco aquí en Costa Rica, profesor de la universidad, tiene varios doctorados e incluso estudió 5 años en lo que es teología y filosofía en el seminario mayor. Sí, estaba a un paso de ser sacerdote, de ser ordenado como sacerdote, y pues él renunció y siguió pues siendo profesor en la universidad, fue gerente de este banco. ¿Y por qué les doy estos detalles acerca de sus estudios académicos? Bueno, porque muchas veces nosotros los creyentes creemos que este tipo de personas no quieren nada de Dios. Son tan intelectuales que no quieren nada de Dios, y me encontré con este señor que tiene hambre y sed de la palabra. Y más, si algo le llamó la atención fue cuando le prediqué o le enseñé acerca de lo que es la gracia del Señor, los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, y quedó maravillado con este evangelio. Tanto es así que fuimos invitados nuevamente para ir, pero gracias al Señor estuvimos con él, estuvimos como aproximadamente 5 o 6 horas con esta familia, y estuvimos enseñándole, me tomaron de sorpresa porque no sabía que ellos conocían que yo había cumplido años el 26 de diciembre, y me tenían hasta un queque y una comida para celebrar mi cumpleaños. Fue una súper bendición, y que lo que más me llamó la atención fue la apertura en lo que es la enseñanza de gracia. Él deseaba esta palabra, quería recibir esta palabra, había escuchado un poquito acerca de mi ministerio, es familiares de una de mis nueras, y fue algo extraordinario. Me llené tanto de ver que hay personas en un nivel tan alto académico que desean conocer acerca de Jesucristo. Como les dije, estudió teología por 5 años, filosofía, y algo tremendo era que yo decía cosas que lo sorprendían porque como que eran nuevas, y lógico, es tradicionalmente todo lo que se ha enseñado, y esta enseñanza pues ha traído en él, incluso me dijo, y en su familia, paz y bendición. Bueno, gracias al Señor, porque debemos de dedicarnos a predicarle la palabra a todas estas personas, a todo nivel social, toda clase social, a toda persona, no importa la preparación académica que tenga, siempre la palabra de Dios es entendida desde un niño hasta un adulto. Lo que tenemos que enseñar es acerca de Jesucristo y su obra terminada. Y me llamó mucho la atención porque me noté que algo había escuchado de mis enseñanzas, porque empezó a hablarme de que él no le pedía a Dios, sino que lo que hacía era darle gracias a Dios por las cosas que le había dado antes de que se manifestaran. Y dije yo, wow, eso es consumado, es hecho está. Pero bueno, doy gracias a Dios, doy este testimonio, y más lo doy para que aquellas personas que piensan, como dije anteriormente, que esta gente
no necesitan del evangelio, al contrario, necesitan, tienen hambre, tienen sed. A veces los vemos en un puesto tan alto, a veces los vemos en un conocimiento natural tan alto que decimos, bueno, estas personas saben todo. No, necesitan de la palabra de Dios. Y Dios nos dio la oportunidad y la bendición de que mi esposa y yo y la familia de mi nuera fuéramos a donde ellos y nos recibieran con los brazos abiertos, y más, recibieran la palabra de Dios, el evangelio. Yo sé bien que están tocados por el Señor, la semilla fue sembrada en ellos. Bueno, como dije el año pasado, que fue hace 8 días, domingo, voy a continuar en este mes para terminar fe. Prediqué 52 enseñanzas, 52 domingos, todo el año 2021 prediqué acerca de cómo responder correctamente en fe. Y hoy voy a continuar y lo que es la palabra y fe, porque hay muchas otras cosas más prácticas incluso para enseñar y lógicamente disfrutar de lo que Dios nos ha dado por gracia, que es esa fe y recibir todo lo que Él ha preparado. En Marcos capítulo 11, verso 22, dice: respondió Jesús y le dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Muchos dicen, estudiosos, que el original dice tener la fe de Dios. Eso es un nivel mucho mayor que tener fe en Dios y tener la fe, saber que tenemos la fe de Dios. Y lógicamente que tenemos la fe de Dios porque Cristo Jesús está en nosotros, la fe de Dios. Y vamos a hablar acerca de de la palabra. Y cuando hablo de palabra es el evangelio de gracia, el evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su obra terminada. Pero lo que quiero es para fundamentarnos, lo he dicho pero lo voy a repetir más, para fundamentarnos en lo que es la palabra de Dios, en la fe. En la fe, vamos a fundamentar la fe en la palabra de nuestro Padre Celestial. Primero, la palabra del Señor tiene la capacidad para renovar nuestro entendimiento con el propósito que conozcamos quiénes somos en Cristo. Note que algo tiene un interés nuestro Señor Jesucristo, y es que el que usted escuche esta palabra y te des cuenta de que la palabra tiene capacidad para renovar tu entendimiento, para que conozcas quién eres en Cristo Jesús, para que sepas cuál es tu verdadera identidad en Cristo Jesús. Todo lo que ha sido depositado en nuestro interior puede ser manifestado exteriormente. La palabra me muestra, me enseña, me revela todo lo que ha sido depositado en nuestro interior, en nuestro espíritu, a través de Cristo Jesús, para manifestarlo en lo exterior. Otra vez, todo lo que ha sido depositado en nosotros, en el interior, en el espíritu, tiene un propósito, y es que sea manifestado en lo exterior, en lo físico. No es solamente para que quede ahí, no es solamente porque toda la bendición de Dios está en nosotros y dentro de nosotros, todo el poder de Dios, la plenitud de Cristo Jesús está en nosotros, sino para qué propósito, para qué interés de Dios, para que se manifieste exteriormente. Esto es lo que estamos conociendo para caminar en fe. Solamente por medio de la fe manifestamos lo que ya tenemos. Ojo, solamente por medio de la fe manifestamos lo que ya tenemos. Y no es que tratamos de tener, tratamos de ser, tratamos de manifestar, tratamos de obtener. No.
La fe manifiesta lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos hacer. No es que tratamos. Esa palabra debe de borrarse en el vocabulario nuestro. Voy a tratar de hacer esto. No, no, no. Usted no va a tratar. El tratar no tiene seguridad. El tratar tiene... Estás creyendo en algo a medias. Recuérdese la palabra mediocre. Mediocre. O sí, estás creyendo en dos pensamientos. Estás claudicando en dos pensamientos. No vamos a tratar, no vamos a ver si sale. No, en Dios hay seguridad plena, completa y absoluta. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con la plena confianza y seguridad de que el poder de Dios, que la bendición de Dios, que la gloria de Dios, que la unción de Dios se está manifestando para realizar las cosas que no podemos nosotros obtener o hacer naturalmente. Es sobrenatural, entonces. Solamente por medio de la fe. ¿Qué era la fe? La fe es, hemos dado varias definiciones, pero vamos a hablar de Hebreos 11:1. Pues la fe, la certeza. Hay mucha inseguridad en el creyente, hay mucha inseguridad en el ser humano incluso. Hay mucha inseguridad y es porque necesita conocer para fluir en la fe de Dios. En la fe de Dios. Por tanto, es pues la fe, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Ahora, todo este estudio de las 52 lecciones que tuvimos el año pasado y esta lección de hoy tiene como propósito, me va a estar escuchando, propósito, interés, como propósito de parte del Espíritu Santo, es que aprendamos a responder correctamente en las circunstancias que se nos presentan en la vida. En 2 Corintios capítulo 4, verso 13, vamos a responder correctamente en fe, conforme a la palabra. A ver, lo voy a poner de esta manera. El responder a una circunstancia, sea problema legal, sea problema familiar, sea circunstancias económicas, sea de salud, cualquiera que sea. Si respondemos a esa circunstancia no conforme a la palabra de Dios, esa fe no tiene fundamento, no tiene firmeza, no tiene convicción, no tiene esa esencia de perseverancia. Por eso, aquí es donde tenemos que ir aprendiendo a responder como dice la palabra. Jesús, todo esto lo estuve hablando un poquito anteriormente en unas lecciones atrás. Jesús respondió a la tentación de Satanás, no diciéndole, yo soy el Hijo de Dios, no diciéndole, soy un hombre de oración, no diciéndole, soy yo soy un hombre de ayuno. Y todo eso Jesús lo hacía, lo manifestaba. Le respondió a Satanás, fundamentado en la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. Jesús dijo bien claro en el capítulo 11, verso 28 al 30, aprended de mí, dice el Señor. Pero, si vamos a aprender de Él, y estamos aprendiendo de Él, y estamos permitiendo, y estamos aprendiendo para permitir que fluya la vida de Él, que está en nuestro espíritu, a través de nuestra alma y nuestro cuerpo, pues vamos a hacer lo que Él hacía. Jesús no fallaba en lo que hacía. Y esta tentación, prueba o
circunstancias, nosotros debemos de hablarle como Él. Escrito está. Escrito está. Por favor, este año comienza hablando. Escrito está. Este año tiene la plenitud de la bendición de Dios y las nubes fluye abundancia. Salmo 65:11 lo estoy haciendo, lo estoy diciendo, no como dice literalmente, parafraseándola la estoy dando. Es que escrito está. Escrito. Esa es la palabra. Eso es fe. Yo estoy creyendo en lo que dice la palabra. La palabra es la palabra de mi Padre Celestial. En el principio era el verbo y el verbo fue hecho carne, Jesucristo. Por tanto, voy a usar Mateo 4:4. Escrito está. Y claro, les dijo, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Es decir, que lo que sustenta al hombre es la palabra de Dios. En 2 Corintios 4:13 dije, leemos de esta manera. Pablo enseñando, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, oiga bien, tenemos el mismo espíritu de fe. ¿De quién? Aquí Pablo está hablando de él y los apóstoles, pero también debemos de entender que es la fe de Dios. La fe de Dios. Tú tienes la fe de Dios. En el momento que naciste de nuevo, vino Cristo a tu vida, que es la fe de Dios. Que es la fe de Dios. Por tanto, tenemos el mismo espíritu de fe. Esto es como para sentarse, que lo vamos a ver más adelante en este mes con la ayuda del Señor. Es meditar esto, examinar esto. Dicen algunos predicadores de fe, llegar a rumiar esto, sí, mantenerlo. No es cuánta. Hablaba con este hermano y él me decía que ahora es muy fácil estudiar por medio de virtual. Entonces que él le pone trabajos a sus alumnos en la universidad. Trabajos porque que él no quiere que tengan teóricamente que conozcan las cosas, sino que vayan practicando en lo que conocen. Entonces yo le decía, con todo el respeto, todo el respeto de ustedes, yo le decía, eso es lo que sucede con muchos cristianos. Muchos cristianos se saben muchos versos, se saben capítulos enteros de la Biblia, pero no saben aplicarlo a su vida. No saben cómo responder en fe. No saben cómo responder en una apologética, en una defensa de la visión. No saben. Y eso es lo que tenemos que... Yo no estoy interesado. Yo le decía a él, el asunto es que se han dedicado a enseñar solamente, mas no a formar. Y yo sé bien que la formación viene después. Sé bien que las universidades, institutos de educación no está formando a la gente, le está dando un conocimiento. La formación viene en nuestros padres, en nuestros hogares, pero también hay líderes, se llaman mentores, que son de formación. Yo me considero un pastor y un maestro, no simplemente de enseñar la palabra de Dios, no simplemente de enseñar el evangelio, sino que lo que quiero es llevarlos, explicarles y qué nos enseña la palabra de Dios para aplicar eso en mi vida, en la situación que estoy pasando, en lo que tengo al frente, cómo moverme. Eso es fe. ¿Cómo responder en fe? Saber cómo aplicar, se llama sabiduría en Dios. Cómo aplicar lo que estoy aprendiendo. Y aquí una de las cosas importantes de aplicar es
tomar un momento, porque a veces decimos, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Y lo decimos, y creemos que ya eso, hasta ya, ahí llegó. Y no. Si algo vamos a ver, es tomar un verso y, sí, hacer un exégesis, pero meditar. Meditar. Recuérdense cuando estábamos hablando acerca de cómo interpretar correctamente la palabra de Dios es, ¿quién me está hablando? ¿Qué me está hablando? ¿A quién le está hablando? Y si es aplicable en el nuevo pacto, en Cristo Jesús. Ahora, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, solo sentarse y meditar en ese verso, en esa frase, teniendo el mismo espíritu de fe. Yo tengo el mismo espíritu de fe de Dios. ¿Sabes lo que es meditar? Nuestra mente se nos vuela, se nos dice, jamás, nunca. Soy ser humano. Muchos creyentes hablan mucho, soy ser humano, para contrarrestar, por ignorancia, contrarrestar el conocimiento de Dios. Porque lo que quieren decir es que no, jamás, yo no tengo la fe de Dios. No, pues aquí dice que tú la tienes, por eso tenemos que caminar y creer lo que Dios dice en su palabra, teniendo el mismo espíritu de fe. Eso es meditar, pensar y decir, con razón el Señor en Marcos 9:23 dice que para el que cree no hay nada imposible, porque la fe de Dios dice, claro, que no hay nada imposible para Él. Por tanto, si tengo la fe de Dios y tengo al Dios Todopoderoso, tengo al Cristo glorificado dentro de mí, que no hay nada imposible para Él, la pregunta es, para meditar, ¿hay algo imposible para ti? Si lo meditamos como dice la palabra, pero es que mire, pero, déjese ese pero, que ese pero no viene de Dios. Vamos a creer lo que dice la palabra de Dios. Y dice que no hay nada imposible para el que cree. Por tanto, no hay nada imposible para ti. ¿Por qué? No por tus fuerzas, no por tu conocimiento, no por los títulos que tiene. No, yo vi a este hombre cómo hizo a un lado los títulos e incluso sus 5 años de teología y filosofía. Hizo a un lado su título de psicología y comenzó a escuchar y a aprender y a escuchar y a aprender, porque él sabe bien que no es por sus títulos, por su sabiduría, por su inteligencia humana, y gloria a Dios porque Dios se la dio, pero esto es un nivel más alto, no es natural, y poder entender de que tenemos el mismo espíritu de fe. Entonces, el mismo espíritu de fe, sí, el espíritu de fe de Dios, dice, conforme a lo que está escrito, otra vez, conforme a lo que está escrito, no fuera de eso, sino conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Estaremos hablando más adelante de eso. Nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Hablamos lo que creemos. Hablamos lo que creemos. En el Antiguo Pacto, en los Evangelios, en Mateo dice que la boca habla lo que hay en abundancia en su corazón. Bueno, y dice que salen los malos pensamientos. Estamos hablando del Antiguo Pacto. Un corazón no nacido de nuevo, un espíritu no nacido de nuevo. Pero cuando hay un espíritu nacido de nuevo, lo que hay es abundancia de palabra de Dios. Lo que hay que renovar, porque muchas personas lo que están hablando, o sea, cuando yo oigo una persona hablando que no está conforme a la palabra de Dios, es una persona que está hablando intelectualmente, naturalmente, carnalmente. Porque las palabras de Dios son espíritu y son vida, dice. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Juan 6:63. Por tanto, las palabras que son espíritu y son vida
son las de Dios. Las palabras que vienen de simplemente mental y simplemente carnal y trae muerte, ya sabemos, no es de Dios. Si no conocemos la palabra, ¿cómo podremos responder correctamente a las circunstancias que nos presentan? Eso es como ir a hacer un examen, un test. Hacer un test y no haber estudiado antes. Y antes tuvimos un profesor, tuvimos antologías para estudiar. Y conforme a ese conocimiento, respondo ese test. Si yo respondo lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo siento, lo que he visto, mis experiencias, y no está conforme a esa antología, quiero decirte algo. Fallas en el examen, fallas en ese test. Igual está esto. Tenemos la antología, dice que es un testamento. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tenemos algo que le llamamos Biblia, colección de libros, eso es lo que significa. Por tanto, cuando llega el momento de responder a cualquier circunstancia, negativa, positiva, en nuestra vida, en fe, lo vamos a hacer conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito. Dije que si no conocemos la palabra, ¿cómo podremos responder a las circunstancias que se nos presentan? Y respondemos, dije que conforme al sistema del mundo. El no conocer la palabra de Dios, respondemos conforme al sistema del mundo. Por eso Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, a este sistema caído mental, sino renovado vuestro entendimiento para la transformación de tu alma. Por tanto, si nosotros no conocemos la palabra de Dios plenamente, correctamente, vamos a responder según el sistema del mundo. Y en el sistema del mundo hay cosas que son buenas, hay cosas que le llamamos humanismo, pero no está conforme a la palabra de Dios. Hay otras que lógicamente están en contra de la palabra de Dios. Y hay otras que es una mezcla entre gracia y ley. Por tanto, como estamos viviendo muchas veces en una vida por falta de conocimiento, entre gracia mezclada con ley, entonces tenemos por un lado bendición, pero a la vez también tenemos sufrimiento, angustia, porque estamos aceptando con la misma fe todo, lo bueno de Dios, pero también lo malo. Ahí donde mucha gente dice, bueno, es que todo lo bueno viene de Dios y lo malo viene de Dios. El caso que se ha enseñado por años, el caso de Job. Y nos damos cuenta que Job estaba totalmente y completamente y absolutamente equivocado. Él mismo lo dijo en el capítulo 42. Pero ahí es donde vamos a responder a las circunstancias por el consejo. No estoy diciendo que los consejos sean malos, pero la Biblia bien clara me enseña en el Salmo 1, verso 1 en adelante, que los consejos deben de ser conforme a lo que está escrito. Entonces vemos los consejos de aquella persona, la corriente, lo que se llama mundo, sistema, de este sistema caído. Y entonces vemos que comenzamos, o las personas comienzan a caminar en miedos, en creencias incorrectas. Y empiezan a tener miedo de todas las cosas, de las circunstancias que se están enfrentando. No están firmes, sino que empiezan a creer entre miedo y la solución que es Dios. Y empezamos a manejar esos dos
partes. Y eso es lo que tenemos que establecer. Ser radicales en el Señor. Revolucionarios en el Señor de fe. ¿En qué? Bueno, en mantenerlo lo que está escrito. No lo que el mundo dice. El mundo dice esto, el mundo dice esto otro, el mundo grita de esta manera, el mundo grita escasez, enfermedad, pestes, angustia, terremotos, ¿qué más? Guerras. Algunos creen que esas son las señales de los últimos días, dice Mateo 24, pero pregunto, ¿cuándo ha dejado de haber guerras, terremotos? No voy a entrar ahí, porque eso es para que hablemos en otra ocasión. El Padre respondió en fe con la palabra a un caos. Se los he dicho varias veces, pero me gusta esto. Ver cómo papá, aprended de mí, es aprenda de Dios, aprenda de Jesús, no el sistema, no de un hombre que tuvo cierta experiencia, no de un hombre que vio un ángel, no un hombre. Todo eso tiene que estar basado conforme a la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que está mal, pero tiene que estar sujeto a la palabra para que esté conforme fe correcta de Dios, conforme a la fe de Dios. Y veo a Dios, tu papá, mi papá, el creador, el Elohim, enfrentarse al primer caos que sucedió aquí en la tierra, me imagino. Y en Génesis capítulo 1, verso 1 al 3, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. El verso 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estaba hecho. Yo creo que todo lo que Dios hace es perfecto y bueno, lo dice la misma palabra. Pero, y la tierra estaba desordenada, vacía. Alguien llegó a desordenarla. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No olvidemos que la palabra del Señor es su voluntad absoluta. Más adelante iremos por ahí. La palabra no nos dirige nos dirige a lo sobrenatural, a lo espiritual. Podemos ver clara cuáles son sus pensamientos. Jeremías capítulo 29, verso 11. Sí, Dios llegó, vio el desorden en la tierra y no dijo, bueno, que se la arreglen como ellos puedan. No, o porque fulano de tal falló, porque fulano... Ahora que se la arreglen. Eso he escuchado yo predicaciones. Él fue el que se metió, ella fue la que se metió en ese problema. Ahora que salga ella de ahí. ¿Por qué vamos a estar orando? ¿Por qué vamos a estar creyendo que Dios la... Oye, si no va a poder salir de ahí, si no es por nuestro Señor Jesucristo, no va a salir de ahí si no le enseñamos lo que es poner la vista en Cristo Jesús y su obra terminada. ¿Que cuáles son los pensamientos? Porque algunos se sienten desechados, porque fallaron, porque hicieron. Es que el pecado que cometí fue tan grande. No hay pecado que te separe del amor de Dios. No hay nada que te separe del amor de Dios. Por tanto, los pensamientos de Dios es para ti, según Jeremías 29:11, no importa lo que hayas hecho. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Yo tengo que creer en esos pensamientos de mi papá. Pensamientos de paz. La gente anda buscando paz. Incluso hay gente que cae en las drogas porque quieren paz. Caen en el alcoholismo porque quieren paz. Se meten en tantas cosas buscando paz. La paz la tiene solamente Jesucristo. Y no de mal. O sea, Dios no está pensando mal. Es que soy un cristiano déjeme
decir de muchos años, de 50 años, si fallé, ya Dios no me perdona. ¿Cómo? No, ya Dios te perdonó, no te va a perdonar, Dios te perdonó. Ya ese perdón está establecido. Ahora, el pensamiento de Dios es levantarte. El pensamiento de Dios es darte, restaurar lo que has perdido. Joel 2:28, Joel 2:24 al 28. Lo que se comió todas las cosas que no son de Dios serán restauradas. Job cayó en una situación y fue restaurado al doble. Por tanto, el pensamiento de Dios, eso es lo que yo tengo que creer. Esa es la fe. Jesús, esa era la fe. Mi papá piensa en mi paz y me ha dado mi paz. Y no de mal. No me va a dejar tirado. No me va a dejar en ese fracaso que tuve en alguna área. No me va a dejar. Dejemos de poner a Dios Padre como un ser humano, no renovado, incluso. Papá piensa paz. Y oigan, en el hebreo paz es salud, es prosperidad, es gozo, es felicidad. Por eso es cuando los hebreos dicen shalom, están diciendo y comprenden cuál es el significado, la esencia de esa palabra, para daros el fin que esperáis, el propósito que Dios ha establecido antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús para ti. Está establecido, está hecho. Sí, nos vamos a tropezar, sí, vamos a caer, sí, vamos a cometer errores, sí, vamos a fallar en algunas cosas que no las alcanzamos en el momento, pero el pensamiento de nuestro Padre Celestial es: aquí estoy para seguir adelante, para ayudarte. Lo que no alcanzaste el año pasado, lo vas a alcanzar este año, porque estás conociendo esta palabra de que Él está a tu favor. Lo que fallaste el año pasado, este año vas a ser encaminado por el Espíritu Santo y esta palabra. Lo que no hiciste el año pasado, pues este año lo vas a alcanzar, lo vas a hacer. ¿Por qué? Simplemente porque entiendo que mi papá espiritual, el creador de los cielos, ha visto un caos alrededor nuestro y no se quedó a brazos cruzados, sino que, como en el principio, está dando la palabra para que ese caos desaparezca de nuestro alrededor. Ha dicho la palabra para que ese caos desaparezca y, vean, vamos a ver más adelante, y que se manifieste todas las cosas buenas que el Padre nos ha entregado. Wow, eso es fe, eso es pararse ahí, eso es meditar. Tengo el mismo espíritu de fe. Tengo el mismo espíritu de fe. La voz de dirección más segura no es un sueño, no es una profecía, no es un consejo, ni buenas experiencias. Es la palabra escrita. Hoy estoy establecido que nos afirmemos, nos agarremos, abracemos esa palabra. Todo lo que oímos, hacemos, hablamos, debe estar conforme a la palabra del Señor. Sí, te van a decir loco. Sí, mucha gente no van a estar de acuerdo. Sí, mucha gente van a decir cosas de ti. No te ocupes ni te preocupes, porque eso nos ha pasado a todos y a Jesús. Esa es la persecución a la iglesia. Porque una persona natural no va a entender lo que tú estás
entendiendo lo que tú estás percibiendo en tu espíritu, lo que se te está siendo revelado en Cristo Jesús, de cómo Dios está pensando cosas buenas para ti y de ti. La enseñanza debemos de darle el valor que tiene en Cristo Jesús. Es sumamente importante, e incluso en lo natural, la enseñanza es primordial. La enseñanza es sumamente vital. La enseñanza es la que nos lleva y nos prepara para un futuro. Por tanto, la enseñanza en lo que es la palabra de Dios, la enseñanza teológica, debe de ocupar un lugar en nuestra vida. Debemos de darle el valor que merece esa enseñanza, porque aquel centurión dijo, tan solo di una palabra. Con una palabra, aquí estamos hablando de vida. Aquí estamos hablando del éxito. Estamos hablando de vida eterna. Estamos hablando de triunfo. Estamos hablando de ser más que de manifestar lo que somos, más que vencedores. Estamos hablando de cosas sumamente importantes. No es ir a un culto por oír una palabra. No es ver este video y este mensaje por escucharlo simplemente. No, es que una palabra que se dé en este momento puede transformar toda tu vida que está alrededor tuyo. Puede haber cambios. Y ha sucedido. Mi vida por una palabra cambió totalmente. La vida de muchas personas ha cambiado por escuchar una palabra. Porque recuérdense que Romanos capítulo 1, verso 16 dice que el evangelio es poder de Dios. Es el poder de Dios. Estamos recibiendo del poder de Dios. Estamos creyendo el poder de Dios. Si no conocemos por medio de la palabra del Señor cómo responder correctamente en fe, vamos a fallar. Tenemos que aprender a responder correctamente en fe para la salud, para la prosperidad, para la identidad. ¿Cómo? Necesitamos gente que nos enseñe y más allá nos forme. A ver, en Hechos capítulo 8, verso 29, 31, porque hay personas que dicen, bueno, yo voy a la iglesia y escucho la palabra, pero no permite ser formado. Lo que quieren es tener un conocimiento, tener conceptos, pero no una formación en su vida. Hechos capítulo 8, verso 29, 31, estamos hablando del valor de la enseñanza de la palabra. ¿Por qué? Porque es necesario que la fe esté fundamentada conforme a la palabra de Dios. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, pero, ¿entiendes? Oye lo que le dice Felipe a este hombre. ¿Entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Démosle valor a las enseñanzas que te está dando tu pastor. Démosle valor a la enseñanza si tú estás escuchando estos videos y viendo estos videos. Démosle valor a eso. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Porque los test no es un papelito. No es un papelito. Es en nuestra vida. Son circunstancias. Sí, Dios nos está enseñando a su palabra a responder correctamente a las circunstancias de nuestra vida. Dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó que Felipe subiese
a su carro, lógicamente, y se sentara con él y le enseñara. ¡Wow! Cuando este hombre, yo lo vi con tanta hambre que estuve ayer, que en su casa, escuchando la palabra, hablando de la palabra, con hambre, le dio valor. Lógicamente, él naturalmente le da un valor, ya que es un profesor de la universidad, le da el valor que merece la enseñanza. Ese hombre de ese carruaje era un etíope, eunuco, que regresaba de adorar en Jerusalén. Era el que estaba sobre todos los tesoros de la reina de los etíopes. Lea todo el contexto, ahí se encontrará. Sí, era un hombre de un conocimiento natural amplio, educado, refinado, pero con toda su inteligencia no entendía lo que estaba leyendo en Isaías. Y cuando le dice Felipe, por el Espíritu, guiado por el Espíritu, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entender si no tengo nadie que me enseñe? No me han enseñado acerca de esto. Démosle gracias a Dios, démosle gloria a Dios, que tenemos mentores, tenemos pastores, tenemos apóstoles, evangelistas, maestros, que nos están enseñando. Bueno, ustedes no lo dicen, pero hay personas que dicen, qué aburrido volver, ¿no? A escuchar, o qué aburrido oír y oyen de vez en cuando. No, esto te está entrenando, llamémosle así, porque hay un mentor que se llama entrenador. Hay 9 mentores. Uno de ellos es el entrenador. Te está entrenando para la vida. Te está entrenando para cuando te enfrentes con las circunstancias negativas. Te está enseñando, formando, entrenando para responder correctamente. Porque Dios tiene interés en ti y que tú tengas éxito totalmente. Ahora, para ir cerrando, pues ya se me fue el tiempo. Pablo predica en una casa que alquilaba y la alquiló por 2 años para enseñar. En Hechos capítulo 28, verso 29 y 31 nos dice que Pablo alquila esta casa. Y oiga esto tremendo. La mayoría de congregaciones han comenzado en casas. Con una persona, con 2 personas, se van añadiendo personas que llegan a escuchar la palabra de Dios. Hay un gran error que cometen muchos creyentes que piensan que ya saben todo. Permíteme poner mi ejemplo. Voy a cumplir 43 años de estar en Cristo Jesús. El 28 de abril, cumplo 40 años de ministerio, de predicar, enseñar, investigar y estudiar. Me gradué en un seminario como pastor y educador cristiano. Y todavía sé, porque sé que tengo mucho que aprender. Hay cristianos que cuando ya saben un poquito, abandonan su mentor, abandonan de escuchar su palabra, abandonan porque ya creen que ya lo saben. Dolorosamente he visto personas con 1 año, 2 años y ya creen que ya lo saben todo. Yo aquí, a este tiempo, a la edad que tengo, edad de oro, adulto de oro. No, yo no soy adulto mayor, soy adulto de oro. Y la edad que tengo en Cristo, la edad que tengo en el ministerio, me considero que he estudiado, me he preparado, he investigado, pero día tras día me doy cuenta
que necesito más para aprender. Soy un hombre que llego a desaprender para aprender. Hay cosas que tengo que dejar. Hay cosas que he tenido que dejar, que las aprendí, me las enseñaron por el conocimiento que tienen, pero ha avanzado ese conocimiento, Dios ha revelado más cosas, y entonces he tenido que desaprender muchas cosas para aprender las nuevas. Lo que aprendemos jamás va a eliminar los principios eternos que conocemos. Esta es otra de las cosas. Llegado a quitar, eliminar cosas en mi vida, pero nunca el fundamento, nunca los principios eternos. Por eso son eternos. Entre más aprendo, más me fortalezco para caminar en fe. Más me fortalezco. Consejo: no, que estoy viendo que me falta material y creí que iba a sacarlos todo hoy y bueno, entre más conozco, digo aquel sabio, sé que no sé nada. Día tras día, no pierda la oportunidad de escuchar estos mensajes. No los tenga por tenerlos. No los tenga para como legalismo. Si no los oigo, Dios, como dicen algunos hermanos, Diosito se enoja. No. Este asunto no es de que Dios se enoja, Dios no se enoja. Esto no se enoja, Dios te sigue amando. Este es un conocimiento que necesito para avanzar. Oseas 4:6 dice que el pueblo de Israel fue destruido por falta de conocimiento. Tenía conocimiento, pero fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó. Mire, hermano, para avanzar este año 2022, hay un conocimiento que Dios nos está trayendo para avanzar este año. Gloria a Dios por lo que tenemos atrás. Gloria a Dios por lo que estudiamos el año pasado y los años anteriores. Pero hay un conocimiento fresco que es para avanzar en Cristo Jesús, para disfrutar de lo que Él nos ha dado, para manifestar, para caminar, para vivir en lo que es la fe del Padre. Bueno, amados hermanos, se me terminó el tiempo, necesito más. El próximo domingo estaremos terminando este tema de que tenemos el mismo espíritu de fe, palabra y la fe. Y esto es para que lleguemos a concientizarnos la importancia de oír atentamente, dice la palabra de Dios, oír atentamente a la voz de Dios, que es su palabra, es este mensaje. Amados hermanos, esperamos un año de gloria totalmente y pensamos, creemos, confesamos, actuamos y aceptamos un éxito total en todas las áreas de nuestras vidas. Bendecidos.